Buen día, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de conectores tipo banana flexible. Estos conectores nos sirven cuando tenemos bocinas o amplificadores con conectores tipo resorte. Los conectores tipo resorte son los más comunes debido a su facilidad para conectar y desconectar el cable. Pero si conectamos cables muy delgados o con el uso puede que los cables no hagan buen contacto y se zafen o no pase bien la señal del audio. Además que estos conectores nos facilitan la conexión y desconexión en caso de que conectes y desconectes muy seguido el cable de tus bocinas o amplificador porque los cambies de lugar. Así aseguramos un mejor contacto y una mejor calidad de sonido. Para hacer el armado de nuestro conector tipo banana flexible, lo que vamos a ocupar va a ser unas pinzas de corte o unas tijeras y un desarmador de punta plana de tamaño pequeño. Lo primero que tenemos que hacer es girar la cubierta del conector para que nos quede esta parte que es donde se introduce el cable. Este conector tiene dos tornillos que son los que sujetan el cable, así que vamos a aflojarlos para permitir que pueda entrar el cable dentro del cilindro. Ahora vamos a medir el tamaño del cable que vamos a introducir en nuestro conector. Aproximadamente este es el tamaño del cable que voy a introducir en el conector, pero como en mi caso el cable que estoy poniendo es muy delgado, lo voy a cortar del doble del tamaño para introducirlo y que tenga una mejor sujeción. Una vez que le quité la cubierta de plástico al cable, lo voy a enrollar un poco y lo voy a doblar de esta manera para introducirlo dentro de nuestro conector. Ya que tengo el cable dentro del conector, voy a apretar los tornillos y listo, ya quedó sujeto el cable. Por último, voy a atornillar otra vez la cubierta del conector para que sea más fácil así introducir o quitar el conector de mi bocina o amplificador. Una vez que ya tengo armados mis dos conectores, voy a introducirlos en mi conector de resorte que tiene mi bocina o mi amplificador. En este caso únicamente lo voy a meter hasta la mitad, ya que al momento de presionar se mete un poco más y así ya tiene un poco de flexibilidad. Ahora con el siguiente y listo. Ya tenemos nuestros conectores mejor fijados y ahora es más fácil conectarlos y desconectarlos.